Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, ¿no sabes qué decidir? Esto definitivamente nos pasa a todos. Nos bloqueamos, nos confundimos, los distintos elementos que componen una decisión se tornan difíciles de ordenar, de poder utilizar de una manera consecuente, de tal forma pues que las decisiones sean las mejores. ¿Quién no se confunde? ¿Quién no se enreda tratando de decidir? Hay quienes se confunden en cuestiones bastante, yo diría, básicas, bastante elementales, pero vamos, esto de pronto no tiene mayor repercusión, pero cuando se trata de asuntos de gran relevancia, de gran trascendencia, definitivamente sí, amigos, no podemos estar en esa situación de confusión. Entonces este es nuestro tema, ¿no sabes qué decidir? En el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 7, en la Biblia se nos presenta el caso precisamente de tener que decidir. Sucede que ha habido una situación alarmante, casi que se puede definir como una tragedia personal y familiar, y entonces hay alguien que está exigiendo o se tome decisión. Dice así: ahora bien, todos ustedes, la comunidad entera de Israel, escuchen esto, tienen que decidir aquí y ahora qué debe hacerse al respecto. Por lo general, las situaciones críticas, las situaciones alarmantes, altamente conflictivas, reclaman una decisión en el ahora, en la situación. Y eso pone más presión. Cuando uno se siente impelido por las circunstancias mismas a tener que responder de inmediato, quizás sin estar enteramente preparados, sin estar enteramente todo listo, claro en la mente, en el corazón, tener que decidir. Y es en esos momentos y circunstancias donde no se sabe qué decidir. Pues nuestro tema, amigos, tiene que ver con esto. Y atención que viene unas pocas, pero yo diría muy constructivas fórmulas para emplear si no sabes qué decidir en un momento y en una situación precisas. Atención, si no sabes qué decidir, número uno, entonces no corras ni te apresures. Esto tiene una gran implicación, no permitir que nadie tampoco te empuje, que nadie te eche a correr en la situación. Es difícil, amigos, cuando se combina y se conjuga situación y persona. Y tanto las situaciones como las personas ejercen esa fuerza, esa presión sobre nosotros para tener que decidir. Pero aún con toda esa presión, solo basta con decirse: ¿estoy listo para decidir? Y si no estás listo, amigo, amiga, para decidir, no tienes por qué hacerlo. No importa quién te lo demande así, no importa qué te presione para hacerlo. Si no estás listo, si no estás lista, entonces no tienes por qué correr y no tienes por qué apresurarte. Esto es lo primero. Sigo adelante. Si no sabes qué decidir, número dos, es hora propicia entonces para buscar consejo. Consejo oportuno, consejo sabio. Siempre lo he dicho, hoy lo reitero. Se cuentan con los dedos de una sola mano las personas a las cuales uno puede recurrir en un momento de apremio para recibir consejo. Las personas que te pueden brindar un consejo oportuno y sabio deben tener características como estas. Uno, que tengan experiencia, porque uno que no ha vivido suficiente como para poderte decir, en realidad te va a hablar desde la perspectiva nada más de la teoría. Lo ideal es que esta persona tenga experiencia, que haya
vivido más que tú, que sepa más que tú de esos asuntos en particular. También deben ser personas que te conocen, porque un extraño, sin sentir ninguna responsabilidad y compromiso para contigo, te puede decir cualquier cosa que se le venga a la cabeza, pero no te va a ir a ayudar a recoger los pedazos. Sin embargo, cuando se trata de alguien que es parte de tu vida, alguien que te conoce y te ama, entonces esta persona te puede dar un consejo con más cuidado, con más seriedad, con más sentido de responsabilidad, porque sabe que es una persona cercana a ti y no va a querer llevarte por una ruta que después ambos van a lamentar. Entonces te das cuenta, una persona que tenga experiencia, que haya vivido, que conozca sobre esos temas. Dos, ahora una persona que te conoce y te ama suficiente como para poderte dar un consejo comprometido. En tercer lugar, otra característica importante, alguien que esté espiritualmente bien. Una persona con discernimiento, una persona que no te va a trasladar sus prejuicios, sus enfermedades espirituales, sino una persona que esté enteramente sana en lo espiritual. Significa que es una persona que ha trabajado bien con su propia vida, con su propia situación. Entonces esa persona, bueno, incluso que está cerca de Dios, te puede dar un buen consejo. Así es que si no sabes qué hacer, número 2, dije, es hora propicia para buscar consejo oportuno. 3, si no sabes qué decidir, debes revisar tus opciones de manera desapasionada. Nota cómo ya esto va tomando forma. 1, no correr ni apresurarte. 2, buscar consejo oportuno, y ya te di al menos 3 características de la persona que puede darte un consejo. Y ahora 3, revisar tus opciones. Pero no revisar tus opciones acaloradamente, emotivamente. Hay personas cuya emotividad cierra su intelectualidad. Deciden por emoción. Pero cuando se trata de revisar opciones, las emociones sí, no pueden ser el motor. No pueden ser las emociones tampoco que seleccionen, que tus emociones te digan que sí puede ser, que no puede ser. Definitivamente no. Necesitas revisar tus opciones de manera desapasionada, sin emotividad, con la mente fría. Aunque el corazón esté ardiendo, tienes que hacerlo con la cabeza. ¿No has escuchado quizá por ahí la frase, hablando de asuntos románticos, uno no se casa solo con el corazón, también se casa con la cabeza? Que significa pensar con quién te estás ligando, con quién te estás uniendo. Bueno, eso tiene una aplicación más amplia. Cuando se trata de decidir en cualquier otro ámbito, necesitas decidir no por emoción, no por entusiasmo, sino de manera desapasionada, y yo diría de la manera más cerebral posible, para que aquello tenga suficientes aristas de racionalidad como para poder garantizar de alguna manera que el proceso de selección, de verificación, de escogencia fue un proceso de buen nivel y no solo lo que las emociones dictaron en un momento determinado. Número 4, ¿qué más? Si no sabes qué decidir, quizá no sea el momento propicio, simplemente entonces no fuerces la decisión. Hay personas que se ponen presión a sí mismas y nadie les está diciendo que decidan ahora mismo y se ponen presión. A usted le ha pasado seguramente, amigo, amiga, a mí me ha pasado también, ponerme presión como para decidir un asunto cuando perfectamente se puede esperar unos días, se puede esperar unas semanas y de pronto hasta meses. Entonces no hay que presionarse uno a sí mismo. Si notan, he aconsejado no recibir presiones ni de la situación misma, tampoco de personas, y ahora no ponerte presión a ti mismo, a ti misma.
simplemente lo que tienes que decirte es que no es el momento. Como decía al inicio del enfoque, tú solo pregúntate simple y llanamente, ¿estoy listo? ¿Estoy lista para tomar la decisión? Si la respuesta es no, entonces no te fuerces. No te fuerces a tomar esa decisión porque te vas a equivocar. Todo tiene su hora, todo tiene su tiempo, amigos. Hay cosas que van tomando forma por sí solas. A veces con solo esperar un poco se disipa todas las nubes oscuras y se ve con claridad cuáles son las mejores alternativas. Así es que no fuerces una decisión, quizás no es el momento de hacerlo. Y 5, con lo que cierro, si no sabes qué decidir, debes esperar hasta tener suficiente paz en el asunto. Paz es algo bien importante. La paz es esa sensación interior que no te la da nada ni nadie, que no puede ser incluso falsificada de alguna manera. Cuando tienes paz, tú dices, no sé qué pasa, pero yo me siento bien con esto. Pero esto de yo me siento no es emocional, es todo el conjunto de tu sistema espiritual, tu alma, tu espíritu, tu mente, aún tus emociones, todo va en una sola dirección armónica. Entonces tú dices, yo tengo paz. Ahora bien, ¿quién es el que nos proporciona paz en todo asunto, sobre todo cuando la buscamos en Él, Dios? Es una oración muy recurrente que debemos nosotros hacer. Dios, dame paz sobre este asunto o quítame paz para entonces no decidirlo así. Se dan cuenta, la paz es importante. Así es que si ponemos todo esto en suma, si al no saber qué decidir, número 1, no correr ni apresurarnos, si al no saber qué decidir, número 2, lo tomamos como hora propicia para buscar un consejo haciendo una pausa, si al no saber qué decidir, 3, nos ponemos a revisar de manera desapasionada todas nuestras distintas opciones, si al no saber qué decidir, 4, llegamos a la conclusión que quizás no sea el momento propicio y por tanto no debemos de forzarnos a una decisión. Y 5, si al no saber qué decidir esperamos hasta poder tener o recuperar de manera suficiente la paz interior, si hacemos todo esto, aunque no sepamos qué decidir, la situación estará estable y al final llegaremos a la decisión correcta. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿No sabes decidir?